Ahí, ahora está grabando. Bien, decíamos entonces que vamos a ver el tema de objetivos de investigación, que es complementario, ¿sí?, al problema de investigación, donde estos objetivos son metas que nosotros vamos a querer cumplir y que se tienen que desprender necesariamente del problema de investigación, ¿sí? Es decir, todos los elementos dentro de este proceso de investigación deben estar conectados entre sí y de manera fluida, ¿sí? Es decir, naturalmente del problema de investigación, según como esté planteado, se tienen que desprender lo que van a ser los objetivos, ¿sí? Bien, 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 bien. Para ello, entonces, nos vamos a, la clase de hoy la vamos a basar justamente en el libro 1 que hay, en el capítulo de la formulación de objetivos, ¿sí? En el capítulo de la formulación de objetivos. Por otra parte, y antes de eso y off topic, les hago una consulta. Ustedes tienen como correlativa de esta asignatura, ¿sí? Ustedes tienen como correlativa de esta asignatura a epistemología, entre otras, ¿sí? Que la necesitan regular para poder rendir, regular para poder cursarla, ¿sí? Si no me equivoco, me parece que esa era la situación que tienen. ¿Alguno de ustedes ha promocionado epistemología? Es decir, ¿a qué apunto con esto? Voy así, ¿tienen las notas pasadas de epistemología? ¿La condición de regular o promocional? Bien, algunos promocionaron, otros regulares. Bien, pero todos tienen la condición ya pasada a sistema. Perfecto, 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 perfecto. Listo, listo, listo. No, no, porque tengo que hacer un reclamo por la gente de periodismo y producción de radio y TV que cursó conmigo el cuatrimestre anterior y estábamos teniendo inconvenientes con que la profe había pasado las notas de epistemología, pero no estaban subidas en sistema todavía. Desde el sistema no las habían subido. Entonces quería saber si acá ocurría lo mismo o no. Bien, 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 bien. Por otra parte, la inscripción a la materia por alumnos la han hecho todos. Eso también es otra cuestión, porque yo los puedo matricular yo los matriculo en el aula virtual, ¿sí? Pero si no están inscriptos por alumnos, ¿sí? Si no están inscriptos por alumnos, después no me van a llegar en la lista para que yo les pueda pasar, digamos, la nota, ¿sí? La nota o la condición final. Bien, 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 bien. Bueno, dicho esto, entonces arrancaremos. Pido disculpas, todavía tengo la boca media resentida por la cirugía de ayer, pero en alumnos me dicen que lo haga online y online, ay, se me fue el chat, ahí te digo. Y online me dice que no hay comisiones. Sigue el mismo inconveniente, Julieta. Bien, 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 bien. Ya voy a averiguar entonces. Bien, ya voy a tratar de averiguar entonces a ver de qué manera se puede solucionar, ¿sí? Epistemología vos la tenés en condiciones. Sí, me decías que te quedaban 3 materias para rendir, me parece. Aprobada y en libreta, perfecto, perfecto. Bueno, listo, ya voy a averiguar entonces cuál es la situación a partir de la cual no te permite, qué es lo que te decía la otra vez, no sabía que ponían cupos a las comisiones. Pero bueno, ya voy a averiguar, ¿sí? Si hay alguien más que no tenga, que no pueda hacer la inscripción o que tenga inconvenientes para inscribirse, me avisa, así yo después puedo consultar, digamos, con la gente, con los administrativos, ¿sí? Bien, 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 bien. Bueno, entonces decíamos que la idea hoy es abordar el tema de los objetivos de investigación, que son complementarios a la temática del problema de investigación, ¿sí? Eh, y en este sentido, los objetivos son muy importantes porque van independientemente del tipo de estudio que nosotros vayamos a realizar, ¿sí? Es decir,
en la última parte del capítulo del problema de investigación habíamos visto que habían estudios de tipo exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Bueno, independientemente del tipo de estudio, los objetivos van siempre, a diferencia de las hipótesis, ¿sí? No siempre, por ejemplo, las investigaciones exploratorias tienen hipótesis, pero sí llevan objetivos, ¿sí? Los objetivos se sostiene que nos orientan hacia determinadas metas, ¿sí? Y son guías para avanzar, digamos, hacia la consecución de esas metas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros formulamos el problema, ¿sí? Lo que queremos hacer es conocer el objeto de estudio, ¿sí? Conocer el objeto de estudio. Entonces, los objetivos, ¿qué es lo que qué función cumplen? Van a expresar resultados cognoscitivos que se alcanzarán al finalizar el proceso de investigación, ¿sí? ¿Qué significa esto de que los objetivos expresan resultados cognoscitivos que se alcanzarán al finalizar el proceso de investigación? Quiere decir que cuando hablamos de procesos cognoscitivos, estamos hablando de que vamos a alcanzar un conocimiento, que vamos a lograr un conocimiento determinado, ¿sí? Un resultado cognoscitivo, perdón. Cuando hablamos de que van a expresar resultados cognoscitivos, hablamos de que expresamos resultados en términos de conocimientos que nosotros esperamos tener cuando terminemos la investigación, ¿sí? Es decir, nosotros al inicio de la investigación tenemos un problema, ¿sí? Y ese problema es un problema de conocimiento, es algo que no sabemos, algo que queremos conocer, algo que queremos saber, algo que queremos descubrir, ¿sí? Pero los objetivos justamente van a expresar esos resultados en términos de conocimientos a lograr, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo recién, están articulados, problemas, objetivos van articulados. El problema plantea qué es lo que desconocemos y los objetivos, qué es lo que nosotros deberíamos conocer al finalizar la investigación, ¿sí? Ese resultado cognoscitivo, ¿sí? Mediante la formulación de objetivos, lo que hacemos es anticipar resultados de conocimientos que esperamos obtener, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de formular los objetivos, esos conocimientos aún no los tenemos. Es una meta que nosotros nos proponemos al realizar el proceso de investigación, ¿sí? Decimos, bueno, al realizar el proceso de investigación, ¿qué te gustaría conocer? ¿Qué te gustaría lograr? Y bueno, comparar los resultados obtenidos entre tal grupo y tal grupo, ¿sí? En una variable determinada. Listo, eso es un objetivo entonces. ¿Por qué? Porque yo voy a lograr un conocimiento determinado, ¿sí? Que va a resultar justamente de la comparación entre dos grupos en relación a una variable, ¿sí? O un factor o algo que yo esté evaluando, midiendo, ¿sí? Entonces, por ahí viene la importancia de los objetivos, ¿sí? Son un soporte importante para el investigador, ya que al establecer las metas que se quieren lograr, son una guía orientadora que tensa las acciones particulares que se realizan en el proceso como unidad sistémica. Es decir, el proceso de investigación como unidad sistémica quiere decir que tiene todos sus elementos conectados entre sí, ¿sí? Dentro de los cuales están los objetivos, ¿sí? Que lo que van a hacer es guiarnos en las tareas que vamos a tener que realizar. No solamente expresan los resultados en términos de conocimientos que nosotros vamos a tender a lograr, ¿sí? Sino que además nos van a guiar para saber de qué manera lograr esos conocimientos, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de objetivos, hay objetivos, no sé si lo podríamos llamar así, pero acá habla de las características de un buen objetivo de investigación, ¿sí? Uno supone que si hay buenos objetivos de investigación, también hay malos objetivos de investigación, pero aquí caracteriza los buenos objetivos de investigación. Y en este sentido, sostiene Juni Urbano que los objetivos se deben expresar de manera clara, ¿sí? De manera clara, para evitar desviaciones durante el proceso de investigación. Deben estar formulados de la manera más clara posible, ¿sí? De la manera más clara posible. Deben ser susceptibles de ser alcanzados, ¿sí? Estos objetivos deben ser susceptibles de ser alcanzados en un tiempo y con un conjunto de medios limitados, ¿sí? Es decir, nosotros planteamos los objetivos basándonos en una cierta temporalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los objetivos pertenecen a un proceso de investigación que está enmarcado dentro de un cierto tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una tesis, ¿sí? Si
si ustedes tienen que hacer una tesis, cuentan con determinados tiempos, cuentan con determinados recursos. Entonces, esos objetivos deben plantearse, ¿sí?, esas limitaciones, ¿sí? Yo lo que voy a hacer dentro del proceso de investigación, y no puedo estar, no sé, recolectando información durante 5 años, por ejemplo. Yo presento el plan de estudios, ¿sí?, y digo, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Llevar adelante el seguimiento de telespectadores de la provincia de San Luis en relación a una temática determinada durante 5 años. Y uno dice, sí, pero vas a estar recolectando información durante 5 años, y uno, a partir de que presenta el plan de tesis, tiene ciertos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la tesis debe ser defendida o presentada en su versión final dentro de 1 año, ¿sí? Y entonces no tengo 5 años para recolectar información, tengo 1 año. Tendré que acotar, o bien tendré que acotar mis tiempos a menos de 1 año, hacer un seguimiento durante 6 meses, por ejemplo, o bien cambiar de tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué a 6 meses y no 1 año? Porque si yo estoy 1 año recolectando información, después esa información la tengo que analizar de alguna manera, ¿sí? Entonces voy a seguir en la misma situación. Tuve tiempo de recolectar información, pero no de analizarla, no de sacar conclusiones. ¿Queda más o menos claro? Es decir, los objetivos, cuando ustedes piensan en los objetivos de investigación, tienen que pensar que tienen ciertos tiempos, ¿sí?, ciertas limitaciones temporales, y a su vez ciertas limitaciones de recursos, y esos recursos también tienen que ser tenidos en cuenta. Cuando uno hace la tesis, por ejemplo, nadie viene a decirte, bueno, ¿qué necesitas? ¿Necesitas gente para tomar encuestas? ¿Necesitas una cámara? ¿Necesitas micrófonos? ¿Necesitas algo para grabar? ¿Necesitas qué insumos necesitas? ¿Qué recursos tecnológicos, humanos, ¿sí?, técnicos? Entonces, uno tiene que, digamos, saber que debe contar con ese tipo de recursos, y esos recursos son limitados también, ¿sí? Y si no los tiene, bueno, ver si se pueden conseguir de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ustedes saben hacer análisis de contenidos, ¿sí? Entonces, eso es un recurso técnico que ustedes tienen. Entonces puede que muchas veces, de los objetivos después se desprenda que el análisis de la información que van a hacer, la van a hacer por ese lado, ¿sí? Con alguna herramienta o con alguna técnica que ustedes sí poseen. ¿Qué pasa si ustedes no poseen esa técnica? Bueno, hay que ver la posibilidad de conseguir a alguien, ¿sí?, un director, directora o una codirección que entienda sobre esa temática para tener esa técnica disponible para poder analizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, llegado el punto, si uno no tiene ese recurso, ¿sí?, va a recoger información, pero después se va a encontrar con que no la puede analizar. Uno no la sabe analizar y no sabe, y no tengo quien lo pueda hacer, ¿sí? Entonces, y si uno lo analiza con otras técnicas, a veces llega a conclusiones que no responden al problema, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que los objetivos deben contemplarse dentro de un tiempo determinado y un conjunto limitado de medios, ¿sí? Uno tiene que saber con qué medios cuenta. Y por eso también lo importante de cuando veíamos el proceso de investigación cuantitativo y cualitativo también, hablábamos de que hay una planificación, ¿sí? Siempre existe una planificación, tanto en lo cuanti como en lo quali, ¿sí?, que nosotros debemos tener en cuenta. No podemos, como yo les decía recién, ir y levantar datos y después, bueno, vemos qué hacemos, ¿sí? Vemos qué hacemos. No, hay que ir, y ya cuando vamos a levantar datos ya tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a analizar, de qué manera, con qué técnicas, con qué recursos, o sea, qué recursos tenemos disponibles para levantar esa información, ¿sí? Para disponerla de alguna manera, para ver cómo la vamos a analizar, ¿sí? Bien. Por otra parte, los objetivos deben expresar acciones intelectuales o cognitivas, ya que precisan el tipo de conocimiento del fenómeno que se aspira a alcanzar, ¿sí? El tipo de conocimiento del fenómeno que se aspira a alcanzar. Y en esto también hacemos un poquito de referencia a su conexión con los tipos de estudios, ¿sí? Habíamos dicho que una investigación exploratoria es un primer acercamiento a un objeto de estudio, entonces la profundidad, ¿sí?, la profundidad de ese conocimiento, ¿sí?, ese
el tipo de conocimiento que vamos a aspirar a alcanzar es tal vez más superficial comparado con el conocimiento que tenemos sobre otros temas, ¿sí? Si nuestra investigación va a ser más de tipo descriptiva, el conocimiento ya es un poquito más profundo. Si nuestra investigación fuese explicativa, por ejemplo, la profundidad de ese conocimiento y el tipo, ¿sí?, va a ser de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque ya no vamos a buscar simplemente un conocimiento que describa una situación, ¿sí?, sino que explique cuál es el mecanismo por el cual a partir de un fenómeno se produce otro, o a partir de la modificación de un fenómeno impacta modificando a otro, ¿sí? La modificación de A produce modificaciones en B, ¿sí? Y por otra parte, un buen objetivo los buenos objetivos deben ser congruentes entre sí y estar articulados en una red lógicamente integrada de acciones cognitivas particulares. ¿Qué significa esto? Que los objetivos también están conectados entre sí, ¿sí? Vamos a ver después que hay distintos tipos de objetivos y ahí vamos a ver un poco más claramente de qué manera se conectan. Pero primero, yo no siempre postulo un solo objetivo de investigación, puedo postular dos, tres, ¿sí? Pero esos objetivos tienen que estar conectados entre sí. Por ejemplo, pongamos por caso, ¿sí? Eh, yo quiero conocer, en el caso de ustedes, cuál ha sido la relación entre el tiempo de estudio y las notas que han obtenido, ¿sí? Entonces, si yo quiero averiguar eso, yo no puedo ir directamente a decir, bueno, plantear como objetivo indagar la relación entre la nota obtenida y la cantidad de horas de estudio durante el último examen, sino que primero tengo que plantear otros objetivos tales como sondear cuántas horas han estudiado, ¿sí? Indagar la cantidad de horas de estudio que dispusieron frente al último examen parcial, ¿sí? Indagar las notas que obtuvieron en el último examen parcial, ese ya es otro objetivo distinto, para recién a partir de ahí, ¿sí?, yo teniendo esa información sobre esas dos variables, recién puedo pasar al tercer objetivo, que es evaluar si existe alguna relación entre la cantidad de horas de estudio que dedicaron y la nota que obtuvieron, por ejemplo, ¿sí? Pero fíjense que los tres objetivos están conectados y se desprenden supuestamente de lo que sería el planteo del problema, ¿sí? Se desprenden de lo que sería el planteo del problema. Entonces, como última característica de estos buenos objetivos, está esta, que los objetivos deben ser congruentes entre sí, ¿sí?, y articulados en esta red, ¿sí? Bien, bien, bien. ¿Preguntas hasta ahora? Bien, 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 bien. Perfecto. Seguimos entonces. ¿Cuál es la función metodológica? ¿Cuál es la función metodológica de los objetivos? Profe, Sí, una consulta que a nosotros sí, nos pasó justo el cuatrimestre pasado que cerramos con un trabajo de una materia y habíamos bien. más o menos puesto 4 o 5 objetivos porque nos parecía como lo más lógico y el Ujú. profesor se sorprendió un montón y nos dijo que eran un montón. Entonces le quería preguntar, más que nada por el tema de la extensión del trabajo, le Sí, quería sí, preguntar sí. más o menos cuánto es como la base quizás o qué es más como entendible proponer. Bien, 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 bien. Bien, Naomi, ahí depende de varios factores, entre ellos, por ejemplo, la complejidad del trabajo, ¿sí? La complejidad del tema que van a abordar y la profundidad del tema que van a abordar, ¿sí? En esto que yo les decía recién, en el ejemplo que yo les ponía recién, sería un estudio más de tipo correlacional, explicativo, ¿sí?, de mayor complejidad. Entonces tendríamos un objetivo grande o general, ya lo vamos a ver como objetivos generales, ¿sí?, que es evaluar si existe, si existe una relación, uh-huh, bien, 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 que es evaluar si existe una relación entre las horas de estudio y la nota obtenida, ¿sí? Fíjense que de ese objetivo general se desprenden por lo menos tres objetivos, ¿sí? Ustedes habían presentado 4 o 5 y eso era para una tesis. Eh, Puede ser, las tesis tienen 3, 4 objetivos, muchas veces 5, ¿sí?, las tesis de licenciatura.
Ya les digo, depende de la complejidad del tema, ¿sí? Depende de la complejidad del tema y cuáles sean los pasos lógicos, digamos, para poder responder al problema de investigación, ¿sí? En general se proponen 2, 3 objetivos en los trabajos que hacemos nosotros, ¿sí? Acá en las prácticas de investigación de la materia y muchas veces también en las tesis, ¿sí? En las tesis de grado, se proponen 3 objetivos, se suelen proponer 2, 3 objetivos generalmente, que se desprenden de un objetivo general, ¿sí? Ya vamos a ver que el objetivo general no lo podemos cumplir por sí mismo, entonces por eso lo tenemos que desglosar en pequeños objetivos específicos, ¿sí? Pero sí, habría que ver el trabajo, cuál era la propuesta, digamos, de investigación que ustedes tenían para ver si 4 o 5 objetivos es mucho, ¿sí? Igualmente vamos a ir viendo que hay ciertos objetivos, o sea que hay que distinguir muchas veces entre lo que son, hay que distinguir muchas veces entre lo que son los objetivos de investigación y las tareas que nos toca hacer en una investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, yo en algún momento revisé una tesis doctoral. La revisé de onda, porque yo no soy doctor en nada, pero por el lado metodológico me dijeron, che, mírate esta tesis, a ver, haceme un favor, fíjate a ver qué te parece los objetivos. Y habían muchos objetivos. Cuando les digo muchos, les digo, habían, no sé, 15 objetivos generales y 12 objetivos específicos, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno se pone a revisar, hay objetivos que no eran objetivos como tal, ¿sí? Hay objetivos que no eran objetivos como tales, que eran tareas, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo en este capítulo también. Por ejemplo, si uno decide que la información la va a recabar a través de la toma de entrevistas, no es un objetivo de investigación tomar las entrevistas, es una tarea que uno tiene que cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no constituye un objetivo en términos de conocimientos tomar una entrevista, sino que es una actividad. Entonces, por ahí a veces puede pasar eso, que haya como un exceso de objetivos, pero que en realidad uno si se los pone a ver y analizar, no son objetivos como tal, sino que son tareas que, tareas que uno tiene que cumplir, ¿sí? Pero el tomar una entrevista de por sí no me provee a mí de un conocimiento. ¿Por qué? Pues se supone que si yo voy a tomar una entrevista, ya la sé tomar a la entrevista, ¿sí? Tengo los lineamientos. Entonces, no estoy aprendiendo nada. En cambio, si yo digo comparar los valores obtenidos en el último examen en función de la cantidad de horas de estudio, ahí sí estoy adquiriendo un conocimiento, ¿sí? Entonces, esa es la distinción importante que hay entre objetivos y tareas o actividades, ¿sí? Eh, y por otra parte, hay lo que no recuerdo técnicamente cuál es el nombre, pero también se confunden con los objetivos muchas veces lo que yo llamo las proyecciones de la investigación, ¿sí? Ese nombre se lo he puesto yo porque me parece que proyectar es proyectar hacia adelante y en este sentido muchas veces se colocan como objetivos cuestiones que son proyecciones de la investigación, es decir, cuestiones que yo voy a poder lograr una vez que tenga la investigación terminada, ¿sí? Cosas tales como aportar a la disciplina, ¿sí? Aportar un mayor conocimiento a la disciplina, sí, pero no es un objetivo, es una proyección. Cuando yo termine la investigación, cualquiera sea mi investigación, le va a aportar le va a aportar conocimientos a la disciplina, ¿sí? Entonces, siempre va a ocurrir eso. Entonces, por eso no es válido como un objetivo de investigación, no me provee a mí un conocimiento, ¿sí? Y porque aparte yo tengo que dar cuenta después de esos conocimientos. Cuando yo hago las conclusiones de una investigación, yo tengo que dar cuenta de esos conocimientos y decir, bueno, el primer objetivo que consistía en esto se cumplió ya que a partir de la observación de los datos analizados o a partir de la información recabada, podemos entender que y explicamos, brindamos el conocimiento obtenido a partir de ese objetivo, ¿sí? En cambio, si yo digo aportar a la disciplina, ¿sí? Como un objetivo, yo no puedo después justificarlo y decir, bueno, a partir de esta investigación entonces estoy aportando a la disciplina,
Sí, seguramente está aportando a la disciplina, pero como cualquier otra investigación, ¿sí? Entonces, los objetivos son propios de cada investigación, son particulares de cada investigación, ¿sí? Si no, todas las tesis tendrían por lo menos 2 o 3 objetivos en común, ¿sí? Entonces, la idea es que nuestro trabajo de tesis tenga objetivos particulares, que aporte un conocimiento particular que no se tenía hasta el momento, ¿sí? Bien, ¿queda más o menos claro? Habría que ver en ese caso donde ustedes habían puesto 4 o 5 objetivos, ¿sí? Eh, y nada, si les dijo que era para una tesis, bueno, posiblemente el tema también sea complejo muchas veces. ¿De qué depende muchas veces la cantidad de objetivos? ¿De qué tan delimitado está el problema de investigación? ¿Sí? Si nuestro problema de investigación no está suficientemente delimitado, recortado y acotado, si no lo hemos concretizado bien, ¿sí? nos, va, nos va a dejar armar objetivos, pero a montones. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía, se conectan el problema con los objetivos. Si nos permite hacer muchos objetivos, es porque el problema posiblemente también no está siendo suficientemente acotado. ¿Sí? No está siendo suficientemente acotado. Entonces, y muchas veces teniendo un problema acotado, bueno, hay que seleccionar algunos objetivos en función de esto, del tiempo que tenemos y los recursos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, bueno, indagar el tipo de canales de comunicación utilizados por los distintos comedores de la provincia de San Luis, ¿sí? Para difundir su actividad, ¿sí? Podríamos decir eso. Entonces, a partir de ello, eh, nosotros tendríamos que acotar un poco el problema y decir, bueno, a ver, ¿vamos a trabajar con todos los comedores de la provincia de San Luis o vamos a elegir algunos? ¿Vamos a trabajar con todos los canales que tengan disponibles o vamos a elegir solamente algún tipo de canal? ¿Sí? Vamos a, ¿Qué vamos a hacer? ¿Simplemente vamos a hacer algo más descriptivo o vamos a tratar de establecer si existen, no sé, vinculaciones con políticas de salud, por ejemplo? Entonces, si lo vinculamos con distintos tipos de políticas de salud, ya se nos hace mucho más grande el problema, caben muchos más objetivos porque hay que describir las políticas de salud, hay que describir los tipos los tipos de comunicación, hay que describir los tipos de canales, hay que eh, relacionar estos aspectos, ¿sí? Entonces se nos hace un trabajo interminable, y más si trabajamos con todos los comedores de la provincia, mucho más aún, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchas veces, si hay muchos objetivos, puede que sea porque el problema a veces no está suficientemente acotado, o porque tenemos que recortar un poco más el problema, ¿sí? Tenemos que recortar un poco más el problema. Entonces, en lugar de hablar de canales de comunicación, bueno, hablamos de un tipo de canal particular, ¿sí? Nuestro problema de investigación se restringe al análisis de un canal particular de comunicación de los comedores, ¿sí? Entonces, ahí también recortamos un poco la muestra, porque decimos, bueno, ¿todos los comedores utilizan este canal? No, solamente la mitad. Listo, trabajaremos con los comedores que sí utilicen estos canales, ¿sí? No sé, una página de Facebook, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, puede que 4 o 5 objetivos sea mucho para un trabajo de práctica de investigación en una materia. Eso puede ser. Y está bueno que se los hayan marcado también, porque muchas veces, si uno deja que transcurran con 4 o 5 objetivos, ¿sí? No les da el tiempo para poder cumplirlos a todos, para hacer todo el análisis necesario. Entonces por ahí Además, profe, de que era un trabajo de una extensión de 10 páginas, entonces iba a ser, creo, algo muy imposible poder cumplir todos claro, los objetivos. exactamente, exactamente, sí, 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 sí. Sí, 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 si son prácticas de investigación, son prácticas de investigación, entonces sí, en ese sentido, por ahí con 2 objetivos, ya está, 3 como mucho, ya está, ¿sí? Lo que pasa es que en la tesis también pueden llegar a tener 3 objetivos, pero esos objetivos son más complejos muchas veces para cumplirlos, ¿sí? Son más complejos. Entonces, pero sí, no, a ver, si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la cantidad adecuada de objetivos? No hay una cantidad adecuada, ¿sí?
Los objetivos tienen que ser en cantidad suficiente como para, en conjunto, poder responder luego a la pregunta problema, ¿sí? Al lograrlo, poder responder a la pregunta problema. Pero no hay un número específico, ¿sí? Que digamos, bueno, hasta acá está bien para un trabajo chico, hasta acá un trabajo, una tesis doctoral tiene que tener 5 objetivos o más. No. Pero bueno, uno va evaluando también en función de esto, ¿sí? Por eso es toda una cuestión muy dinámica. Uno va evaluando en función de los tiempos que tiene, de los recursos que tiene, y tiene que ir más o menos con un ojo mirando los objetivos y con el otro mirando el problema. Si a mí se me desprenden 10 objetivos de un problema de investigación y o el tema es muy complejo o el problema no está bien acotado, ¿sí? Y voy a terminar hablando de un tema más que de un problema de investigación, ¿sí? Entonces, es como si yo dijese, bueno, estoy haciendo la tesis. Ajá, ¿y sobre qué estás haciendo la tesis? Sobre la comunicación. Ah, y uno dice, bueno, ¿y cuáles son tus objetivos? Tengo millones de objetivos. Tengo muchísimos, ¿sí? Pero uno tendría que preguntarse, bueno, pero ¿y dentro de la comunicación? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que uno quiere saber? ¿Sí? Que es la pirámide invertida que veíamos la última vez con Juni Urbano, ¿sí? Uno debiera empezar a meter el tema en esa pirámide, ¿sí? Y hago el ademán de meterlo como si fuera una máquina moledora de carne, ¿sí? Una picadora. ¿Por qué? Porque uno mete una gran cosa ahí que es un tema y debajo sale algo mucho más esencial, más compacto, ¿sí? Más compacto, que es lo que uno quiere conocer. Entonces, pero todo eso se va procesando en el medio. Y ese procesamiento en el medio del problema de investigación implica preguntarse, bueno, de esto, ¿qué me interesa conocer? ¿Qué aspectos me llaman la atención? ¿Qué aspectos no quiero conocer? ¿Sí? ¿Qué cuestiones es posible, es factible, no es factible? ¿Con qué recursos cuento? Todo eso es parte del proceso para poder armar el problema de investigación, ¿sí? Entonces, nada, es el proceso que hacemos todos. Cuando todos llegamos al momento de decir, bueno, tenemos que hacer la tesis, decimos, bueno, ¿y sobre qué te gustaría hacer la tesis? Y sobre tal tema, ¿sí? Pero el tema ese después hay que desmenuzarlo un poco y hay que tomar ciertos aspectos de ese tema y de esos aspectos hacerle ciertas preguntas a ese aspecto del tema para quedarnos con una parte, una perspectiva, una manera de verlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tomamos todo el tema completo, desde todas las perspectivas posibles, ¿sí? Los objetivos no los cumplimos más. No llegamos con el tiempo a cumplir los objetivos o con los recursos, ¿sí? Entonces una tesis que debía durar un año se nos va, no sé, 6 años, 7 años, por ejemplo. Bien. Pero ya les digo, no les doy una respuesta concluyente acerca de si está bien o está mal que sean 4 o 5 objetivos. Hay ocasiones en las que puede estar bien, hay ocasiones en las que no conviene. En este caso, como decía Nazarena recién, para un trabajo de una extensión máxima de 10 páginas, 4 o 5 objetivos es mucho, ¿sí? 4 o 5 objetivos es mucho. Se debiera cumplir con un objetivo o 2, posiblemente yo propondría 2 objetivos, ¿sí? Como máximo. Pero bueno, hay otros trabajos que sí pueden requerir o ameritar, ¿sí? Y va más objetivos y eso va también en función del tema, ¿sí? Va también en función del tema, del tipo de estudio. Si es un estudio exploratorio, por ejemplo, yo no puedo proponer muchos más objetivos que conocer cuál es la dinámica de la variable, ¿sí? Que conocer cuál es la dinámica de la variable o del factor o de lo que vayamos a indagar o a medir. Entonces también depende del tipo de estudio, del problema, del tiempo que tengamos, o sea, son varias cosas que hay que ir haciendo malabares y teniéndolas en cuenta simultáneamente, ¿sí? Pero está bien, digamos, esa decisión de que bajen de 4 a 5 objetivos a menos en un trabajo de 10 páginas. Para mí está bien. Bien. La función metodológica. Los objetivos, me voy directamente a las puntualizaciones, ¿sí? Hay demandas intrínsecas, o sea, propias del método científico. Por ejemplo, los objetivos expresan el alcance que va a tener el proceso de investigación respecto a la profundidad y complejidad que tendrá el conocimiento del objeto de estudio. ¿Qué es lo que decíamos recién? Esto está muy relacionado con
está muy relacionado con el tipo de investigación, el tipo de estudio que vamos a hacer, ¿sí? Los objetivos nos hablan acerca de la profundidad del conocimiento. No es lo mismo plantear un objetivo diciendo describir, caracterizar un fenómeno determinado, ¿sí? Que explicitar la relación entre este fenómeno y otro, ¿sí? Que explicar el mecanismo a partir del cual actúa un fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, yo les podría decir, bueno, no sé, publicidades, ¿sí? No es lo mismo describir las publicidades presentes en un rango horario determinado, ¿sí? En un medio televisivo, por ejemplo, en un canal, que, por ejemplo, explicar la relación entre el tipo de publicidades y el público que está presente en un rango horario determinado, que está mayormente presente en un rango horario determinado. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de distinta profundidad de conocimiento. En uno simplemente estamos describiendo o enumerando muchas veces cuáles son las publicidades o qué características tienen las publicidades en un rango horario determinado, y en otro caso ya estamos relacionando el tipo de publicidades con el tipo de público que está presente en un momento determinado, ¿sí? Más presente en un momento o en un rango horario determinado. Entonces, es de mayor complejidad poder explicar esta relación entre el tipo de publicidad y el tipo de público que simplemente describir las publicidades que hay, ¿sí? Entonces, el tipo de conocimiento que vamos a obtener es mucho más profundo en el segundo caso que en el primero. Y eso tiene que estar expresado en los objetivos, ¿sí? En los objetivos se tiene que dar cuenta de esta función. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tema les gustaría investigar? Vamos a tomar algún tema y a partir de ello vamos a ir haciendo un poquito de ping-pong con ustedes para ver cómo se aplicaría esto. ¿Qué tema les gustaría investigar? ¿Qué tema les llama la atención, por ejemplo? Y lo vamos charlando, lo vamos viendo un poquito y lo vamos aplicando a estos contenidos, digamos, teóricos, in vivo, a riesgo de meterme en un berenjenal. ¿Qué tema propio de la comunicación social les interesa a ustedes mucho? ¿Les llama la atención porque es actual, porque está poco investigado, por lo que sea? Fake news. Bien, perfecto, Santiago. ¿Sí? Bien, tenemos el tema de fake news. ¿Sí? Ahora, para poder visualizar esto que nosotros estamos viendo como un objetivo, ¿sí? Con objetivos de distinta profundidad, esto de la fake news, ¿sí? Lo tenemos que entender como un tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque circula en muchos medios, porque circula en muchos ámbitos, ¿sí? Circula en salud, circula en política, circula en economía, ¿sí? Entonces, tenemos que ver y empezar a acotar un poco este tema, ¿sí? Y empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué nos interesa de las fake news? ¿Qué es lo que nos llama la atención, por ejemplo? Porque no es lo mismo pensar en los métodos de propagación, por ejemplo, de la fake news, que pensar no sé, en el origen, cómo se origina una, ¿sí? O qué características va tomando en función de, no sé si llamarle consumidores, pero sí, podría ser consumidores a los que llega, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de la fake news? ¿Qué es lo que quisiéramos saber nosotros? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se transmiten? ¿Cuáles son los canales más propicios?
porque a partir de ello, ¿sí?, vamos a ir armando y construyendo nuestro problema de investigación, por ejemplo, ¿sí? Si decidiéramos, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Sí? O de qué manera se transmiten las noticias falsas, ¿sí? ¿De qué manera se transmiten las noticias falsas? Uno tendría que ver, ¿sí?, cuáles son los procesos a partir de los cuales esas falsas noticias toman fuerza, ¿sí? Toman fuerza. ¿Y qué tipo de noticias, qué características deben tener esas noticias, por ejemplo, para tomar más fuerza? Tienen que tener algún cierto nivel de credibilidad, ¿sí? Ayer leía yo en no sé dónde, ni me acuerdo dónde, pero leía, hay un meteorito orbitando cerca de Marte que está compuesto de oro y platino. Y, qué sé yo, no sé si es así o no, ¿sí? Yo no sé si es así o no. Las fake news deben tener ciertas condiciones, ciertas cualidades, ¿sí? Ciertas cualidades para poder circular y que no sean detectadas como tal muchas veces, ¿sí? Es decir, que se confundan con una información creíble. Entonces, si yo voy a analizar cuáles son los procesos o los métodos por los cuales se transmiten, ¿sí?, voy a tener que necesariamente también caracterizarlas a las fake news, ¿sí? ¿Qué características tienen? Y a partir de ahí, en función de esas características, hacer o dar cuenta de que es factible de que se pueda reproducir a través de tal tipo de mecanismo, tal tipo de procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo invento una fake news y digo, bueno, yo, no sé, he logrado en el patio de mi casa crear oro a partir de plástico reciclado, ¿sí?, no va a tener mucha credibilidad, no va a tener mucha circulación, ¿sí? A lo sumo, no sé, irá a circular por acá por el barrio un poco y se va a cortar rápido la cadena, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico procedimientos para poder darle fuerza a eso? Si yo tengo, no sé, qué sé yo, gente conocida en la radio y se publica esa noticia por la radio y no sé. Entonces, si yo le hago publicidad a ese descubrimiento que en realidad no es tal, ¿sí? Entonces, eso también actúa como elementos que influyen en el proceso de distribución de una fake news y qué fuerza tienen, qué importancia tienen, qué papel cumple cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del tema de los objetivos, ¿sí?, los objetivos expresan entonces el alcance respecto a la profundidad y la complejidad que va a tener el conocimiento. Entonces, estos conocimientos que nosotros queremos lograr, ¿sí?, tienen cierto nivel de profundidad. Entonces, ¿qué queremos saber de las fake news? Queremos saber cuántas hay, por ejemplo. No va a ser lo mismo si queremos saber cuántas noticias falsas están circulando en un medio determinado, en un rango horario determinado, por ejemplo, o en un canal determinado, ¿sí? Un canal de televisión, ¿sí? Cuántas son las fake news que pueden estar circulando, plantearnos como objetivo esto de conocer cuáles son los mecanismos utilizados para la distribución y circulación de una fake news, ¿sí? Entonces no es lo mismo la redacción de un objetivo que apunte a enumerar o a describir que otro objetivo que apunte a precisar o analizar cuáles son los mecanismos a partir de los cuales se produce un fenómeno, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia esta primera función metodológica de los objetivos, ¿sí? En segundo lugar, los objetivos encausan las acciones procedimentales que tiene que efectuar el investigador para obtener los conocimientos. ¿Qué significa que encausan las acciones procedimentales? Que a nosotros los objetivos nos tienen que dar, ¿sí?, o nos tienen que posibilitar acceder a cuáles son
procedimientos o las tareas que vamos a llevar a cabo para poder obtener ese conocimiento, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, si mi objetivo es indagar cuál es el número o la cantidad de fake news que circulan en, no sé, el canal TN en el rango de 2 a 4 de la mañana, ¿sí? O en C5N, entre las 2 y las 4 de la mañana, pongo los dos para poner las partes opuestas, ¿sí? Pero si yo lo que quiero hacer es indagar cuál es la cantidad, ¿sí? Ese indagar ya me está dando una herramienta procedimental, ¿sí? Porque el indagar implica preguntar, consultar algo, y eso lo puedo consultar o con expertos, ¿sí? O con no expertos, con el público, por ejemplo, ¿sí? En función de qué opinión tiene acerca de si una noticia es falsa o no, dentro de todas las noticias publicadas entre las 2 y las 4 de la mañana, ¿sí? Obviamente una fake news no se configura como tal en función de la opinión de los televidentes, por ejemplo, sino que tiene características propias. Pero me refiero a que el objetivo me permite a mí desplegar una acción procedimental. Y esa acción procedimental es indagar, por ejemplo, ¿sí? Indagar. Indagar es preguntar, ¿sí? Es preguntar, es averiguar con alguien o con algo, con alguna fuente, ¿sí? Distinto podría ser, no sé, si yo lo planteo como observar, ¿sí? Observar la cantidad de fake news presentes en tal medio, ¿sí? En un tiempo determinado, ¿sí? Durante el último mes, por ejemplo. Entonces, el observar implica otro mecanismo procedimental diferente del indagar. Si yo indago, yo voy y pregunto, ¿sí? Si yo observo, yo miro y en función de lo que estoy viendo puedo sacar conclusiones sin preguntar, ¿sí? No es lo mismo entonces indagar, a ver, si yo lo aplico a ustedes, no es lo mismo que yo diga indagar cuáles son las técnicas para poder estudiar para un examen, que observar cuáles son las técnicas que ustedes aplican para rendir un examen, ¿sí? Si yo les indago, yo les pregunto a ustedes. Si yo observo, yo simplemente miro de qué manera van preparándose ustedes para el examen. Si van haciendo resúmenes, si están en grupos, si trabajan solos, no sé, si escuchan nuevamente las clases grabadas o ¿sí? O qué técnica utilizan. Entonces, en ese sentido, los objetivos nos tienen que permitir encauzar estas acciones procedimentales, ¿sí? Es decir, nos tienen que permitir o nos tienen que dar luz acerca de qué tareas, qué acciones vamos a hacer, qué procedimientos vamos a llevar adelante para poder lograr el conocimiento, ¿sí? Bueno, acá da un ejemplo. Por ejemplo, los instrumentos de recolección de datos tienen que asegurar que se obtenga la información necesaria para alcanzar los objetivos. De ese modo, la selección de las técnicas e instrumentos tiene que realizarse en función de su utilidad para obtener los conocimientos expresados en los objetivos, que es lo que decíamos recién un poquito. Cuando yo les digo, bueno, indagar u observar, estoy haciendo referencia a, si yo indago, les tengo que preguntar. Es una encuesta, una entrevista, mientras que si yo observo, me voy a otro instrumento de recolección de datos, que es justamente la técnica de la observación, ¿sí? Bien. Los objetivos, por otra parte, facilitan la redacción del informe de investigación, ya sea una tesis, un artículo, un informe de avance, ¿sí? ¿Por qué? Porque organizamos la comunicación de los resultados, por ejemplo, en función de los objetivos, que es lo que yo les decía recién. Cuando nosotros planteamos objetivos, esos objetivos después nos van a ayudar a nosotros a organizar la tesis, el apartado de los resultados, por ejemplo. Y vamos a decir, bueno, en función del primer objetivo, que era indagar la cantidad de horas de estudio, se aplicó un cuestionario donde los alumnos contestaron la cantidad de tiempo en horas por día que dedicaron al estudio para este primer parcial, siendo los resultados los siguientes. Listo. Entonces, nosotros a partir de ese primer objetivo presentamos los resultados de ese objetivo.
Después decimos, el segundo objetivo que consistió en evaluar la nota obtenida en el parcial, se llevó adelante a partir del visado de las listas del parcial, ¿sí? Siendo los resultados los siguientes. Y presentamos los resultados en función del segundo objetivo, ¿sí? Y con el tercer objetivo haríamos lo mismo. Para evaluar la relación entre la cantidad de horas de estudio y la nota obtenida, ¿sí? Se tomó la información conjunta de los dos objetivos anteriores y se realizó un análisis de correlación, por ejemplo, ¿sí? Se realizó un análisis de correlación o de regresión, obteniendo los siguientes resultados. Y ahí presentamos, introduciendo el tercer objetivo, presentamos los resultados que corresponden al tercer objetivo. Entonces, los objetivos también nos permiten redactar el informe de la investigación y abajo va a decir que también nos permiten redactar las conclusiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en función de esos resultados nosotros le vamos a dar un sentido y un significado a esos resultados, ¿sí? Es decir, nosotros podemos decir, bueno, en promedio estudian para el parcial 6 horas por día, ¿sí? Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos acerca de eso? Eso le tenemos que dar una interpretación de alguna manera. ¿Ustedes estudian 6 horas por día para un parcial de cualquier materia? ¿Qué les parece? ¿A qué apunto con esto? A que nosotros le vamos a dar un sentido. Cuando hablamos de conclusiones, hablamos de que a los resultados, que pueden ser numéricos, por ejemplo, le damos un sentido, un significado, ¿sí? Y si decimos que en promedio ustedes como estudiantes estudian 6 horas por día una semana antes de un parcial, ¿sí? ¿Eso qué les parece? ¿Que es mucho, que es poco? Eso, asignarle un carácter de mucho, poco o no, ni mucho ni poco, ¿sí? Es darle un sentido, porque no está contenido en el número mismo, ¿sí? 6 horas no es mucho en cualquier situación o no es poco en cualquier situación, ¿sí? 6 horas, no sé, es mucho para esperar para comprar no sé, verduras en la verdulería, pero es poco para, no sé, el tiempo que se necesita para recuperarse de una fractura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros le vamos dando nosotros le vamos dando el carácter y el significado a esos resultados y los expresamos como conclusiones. Ahora, esas conclusiones, ¿sí? Esas conclusiones de la investigación se pueden organizar en función de los objetivos, ¿sí? Por ejemplo, presentamos las conclusiones en el mismo orden en que hemos presentado los objetivos. Respecto al primer objetivo, podemos concluir que tal cosa, ¿sí? La cantidad de horas de estudio es elevada en los alumnos de Comunicación Social 2020 que cursan metodología. Respecto a el segundo objetivo, que era indagar la nota obtenida, se observa que, o podemos concluir que las notas mayormente son altas, elevadas, ¿sí? Las notas obtenidas en el examen son mayormente altas, elevadas. Y en la conclusión del tercer objetivo podríamos decir, bueno, se da un proceso de regresión, ¿sí? Se da un índice de regresión elevado, con lo cual podemos decir que una gran cantidad de horas de estudio en este grupo de estudiantes ha proporcionado o ha sido uno de los elementos a partir de los cuales les ha permitido obtener una nota alta en el parcial, ¿sí? Y después ahí podemos condimentar con cuáles son las hipótesis por las que nosotros pensamos que esto es así, ¿sí? Dentro de las conclusiones. Pero básicamente esas conclusiones se pueden organizar en función de los objetivos, ¿sí? Primer objetivo, concluimos. Segundo objetivo, concluimos. Tercer objetivo, concluimos, ¿sí? Esas son las demandas más propias del método, ¿sí? Las demandas más propias del método. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se comprende? Bien, bien. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos venido diciendo hasta ahora? Bien, bien, bien. Perfecto. Seguimos entonces.
Demandas externas respecto a la formulación de los objetivos, ¿sí? Estas tienen que ver muchas veces con el sistema académico-científico y, por ejemplo, los objetivos son útiles porque ayudan a los evaluadores de los proyectos de tesis y de investigación a detectar la claridad del investigador respecto a los fines cognitivos que se propone. Es decir, cuando ustedes presentan su plan de tesis, lo presentan con ciertos objetivos, ¿sí? Esos objetivos con todo el plan de tesis va a parar a algún evaluador del plan, ¿sí? Que inicialmente suele ser uno, pero después el tribunal que les evalúe la tesis van a ser 3, ¿sí? Pero llega el plan a un evaluador de su proyecto de tesis, ¿sí? Y a partir de los objetivos uno puede saber si ustedes tienen el tema más o menos claro, ¿sí? Si saben lo que quieren lograr o si esto todavía está muy general y hay que precisarlo un poco más, ¿sí? ¿En función de qué? De esto que decíamos hace rato, de las características de los buenos objetivos, si son claros, si son precisos, si no tienen términos ambiguos, si, ¿qué más? Si son factibles, ¿sí? Si son factibles, ¿por qué? Porque a veces hay objetivos que, aunque uno no le pregunte al investigador si es factible o no, uno ya sabe que no puede ser factible por el tiempo que lleva, por el tiempo que le llevaría, por los instrumentos que necesitan muchas veces, ¿sí? Entonces, los objetivos, digamos, ayudan a los evaluadores de los proyectos de tesis, ¿sí? Y proyectos de investigación también, a ver si el investigador que forma parte de ese proyecto tiene claro el conocimiento que quiere lograr o no, ¿sí? Por otra parte, los objetivos permiten tomar decisiones respecto a la relevancia de los conocimientos que se espera obtener al finalizar el estudio. ¿Por qué? Porque hay muchas investigaciones que surgen o que pueden llegar a surgir porque a nosotros nos despierta mucha curiosidad el tema, pero que el tema realmente no sea tan relevante para la comunidad científica, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer una tesis en comunicación social, tiene que ser relevante para la comunidad de comunicadores sociales, ¿sí? Y afines, ¿sí? Pero hay temas, digamos, que a veces pueden llegar o no a ser relevantes, ¿sí? Y eso lo definen muchas veces la comunidad evaluadora a partir de la lectura de los objetivos, ¿sí? A partir de la lectura de los objetivos. Bien, al respecto hay, al respecto hay algunos estudios que uno dice, bueno, a ver, habría que ver cuáles son los objetivos que se plantea y cuál es la utilidad, cuál es la justificación que se le da también. ¿Por qué? Porque cuando ustedes plantean el problema de investigación, ustedes están planteando también una justificación del estudio, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de por qué es importante esta investigación? ¿Y para qué me serviría poder obtener los datos de esta investigación? ¿Sí? Y ahí al respecto hay investigaciones, por ejemplo, en obstetricia alguna vez, no formé parte yo ni del tribunal ni del jurado, pero sí me contaban que había una investigación que se había hecho para determinar la frecuencia de los nacimientos en periodo de cambio de luna frente a la frecuencia de nacimientos en periodos de no cambio de luna. ¿Sí? ¿Por qué? Se sabe que la gente dice, ¿para cuándo tenés fecha? Para el 22. Ah, el 24 van a ser, porque el 24 cambia la luna. O si la luna cambia el 17, te dicen, no, se te va a adelantar porque cambia la luna el 17. ¿Sí? ¿Lo han escuchado eso? ¿Alguien escuchó de eso? Bien, bien, bien. Es algo que circula que dice que, bueno, se dan más nacimientos con el cambio de luna, o que los nacimientos caen, digamos, dentro del cambio de luna. Es es algo que circula, ¿sí? Pero que no tiene no está apoyado científicamente, o por lo menos no se habían hecho investigaciones hasta el momento. Entonces uno pensaría, bueno, a ver, ¿qué utilidad puede tener esta investigación? Si uno lo plantea como objetivo, ¿sí? Y como justificación, por ende, simplemente saber si hay mayor frecuencia con los cambios de luna o no, ¿sí? Es difícil poder justificar esa investigación, ¿sí? Ahora, ¿en qué se apuntalan este tipo de investigaciones? En una mirada de la obstetricia, pero a nivel de gestión, ¿sí? A nivel de gestión. Entonces,
¿Por qué? Porque la persona que hace la tesis se posiciona desde el lugar de la gestión, diciendo, bueno, esto puede servir, ¿sí? Para poder, si esto queda, digamos, demostrado de alguna manera, esto puede servir para llevar adelante cambios en la rotación del personal, donde nosotros sabemos que si esto fuese así, si los nacimientos se corresponden por algún motivo, razón o circunstancia con los cambios de luna, aumentando durante los cambios de luna, ¿sí? Yo ya sé que para ese periodo donde cambia la luna, yo voy a necesitar tal vez más personal en la institución, ¿sí? Entonces, esa fue la justificación, esa es una justificación posible que se le puede dar, y de esa manera el objetivo, digamos, queda bien apuntalado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi objetivo fuese simplemente saber si hay más nacimientos con el cambio de luna, para poder conocer nada más por una curiosidad, ¿sí? Es posible que el mismo jurado le diga, no, mire, nada, no es una investigación que aporte a la obstetricia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siempre ustedes tienen que pensar los problemas de investigación desde múltiples perspectivas, ¿sí? Desde muchas perspectivas diferentes. Yo les preguntaba a ustedes, bueno, me parece que se los pregunté en alguna clase, pero les decía, ¿qué van a hacer cuando sean grandes? ¿Qué van a hacer cuando se reciban? ¿Cuál es su idea cuando se reciban? ¿Qué tienen ganas de hacer? ¿Dónde se piensan o dónde se ven de acá a 5 años, por ejemplo? Y de paso rompemos un poco el hielo teórico este que viene, que viene con el tema de los objetivos muy duros. ¿Dónde se ven ustedes dentro de 5 años? ¿Qué se ven haciendo en 5 años? Profe, yo veo hasta el título tan lejano y usted me pregunta 5 años como mucho. Haciendo la tesis, está difícil la respuesta, sí. Bueno, pongamos 10 años. A ver, para que... haciendo la tesis, no me veo trabajando de comunicadora. Bien, bien, bien. Es una posibilidad también. Pero si ustedes pudiesen elegir trabajar en lo que quisieran, con el título, ¿dónde trabajarían? ¿Dónde les gustaría? ¿O qué harían? En una organización. Ajá. Bien, bien. Docente y en radio. Bien. Organizaciones o empresas. Perfecto. Perfecto. Sí. En medios. Ujú. Bien. Bien, bien, bien. Fíjense que por ahí hablan a veces de organizaciones y empresas. ¿Qué tipo de organizaciones o empresas? Ajá, bien, ahí apareció algo más. Ahí apareció algo más. En una organización del tercer sector o gubernamental. Bien, bien. A eso apuntaba yo también, ¿sí? A eso apuntaba yo también. Muchas veces, a ver, hay papeles que están un tanto estereotipados para las distintas carreras, ¿sí? Para las distintas carreras. Entonces, de repente, alguien se pensó como gobernadora de la provincia de San Luis, o gobernador de la provincia de San Luis, o como secretario de prensa o secretaria de prensa de la Nación, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevo a estos niveles, digamos, más macro? ¿Sí? A estos niveles más macro. Porque si uno, por ejemplo, está, como dice María José, como dice Macarena, en el sector gubernamental y uno es secretario o secretaria de prensa, por ejemplo, en ese sentido no se pueden manejar las
la información una a una, ¿sí? Sino que, más allá de que tengan asesores, etcétera, etcétera, ustedes tienen que manejar a nivel macro la información. Entonces, para poder manejar muchas veces mucha información a nivel macro, tienen que tener conocimientos de investigación, ¿sí? Y tienen que tener las metas bien claras de lo que van a querer hacer con esa investigación. Por lo tanto, les sirve esta cuestión de tener en claro cuáles son los objetivos que ustedes quieren cumplir, ¿sí? Es decir, la información que ustedes vayan a brindar se da después de cierta investigación, de cierto análisis de todos los datos de que ustedes disponen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, necesitan este tipo de herramientas. Necesitan este tipo de herramientas. A nivel micro también se necesita, ojo, a nivel micro también se necesita. Pero pongo muchas veces el caso de las decisiones que ustedes tengan que tomar, ¿sí? Las decisiones que ustedes tengan que tomar, las van a tener que tomar analizando la información que tienen disponible, ¿sí? Y muchas veces esa información es mucha, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tener los objetivos claros les va a ayudar o les va a ser un paso más para acercarlas al análisis de esa información, ¿sí? Bien. Bueno, dos cosas. Primero, el título no está tan lejos. Así que no se confíen porque el título no está tan lejos, ¿sí? Y segundo, nada, las prioridades muchas veces van cambiando. Hay gente que la tiene muy clara desde el principio, qué es lo que quiere hacer y dónde quiere estar, y lucha y pelea por eso y lo hace, digamos, durante toda la carrera hasta que se recibe. Y hay gente que llega y se recibe y no sabe bien qué hacer, y a no desesperarse, porque nada, tienen mucho campo, como comunicadores tienen mucho campo, ¿sí? Y tienen muchas opciones. Así que nada, pero bueno, no se descuiden porque el título está más cerca de lo que uno piensa muchas veces. Bien. Vuelvo con los objetivos, vuelvo un poco con la teoría. Decíamos entonces que los objetivos permiten tomar decisiones respecto a la relevancia o la importancia de los conocimientos que esperamos obtener. Hay conocimientos que son más relevantes, otros que son menos, ¿sí? Y eso se puede evaluar muchas veces a partir de mirar los objetivos. Otra, al comunicar los resultados del proyecto permite a los evaluadores determinar si se han alcanzado los objetivos previstos y si hay concordancia entre estos y los resultados, ¿sí? Nosotros planteamos los objetivos para, bueno, finalmente decir si los alcanzamos o si no los alcanzamos, ¿sí? Hay objetivos que a veces son alcanzables, hay otros que no son alcanzables. En este caso, vuelvo al tema de las tesis, con el tema de la pandemia, por ejemplo, hay muchas tesis que quedaron a medio hacer. De hecho, yo estoy dirigiendo, por ejemplo, una tesis de especialización de una amiga, y teníamos ciertos objetivos de los cuales para cumplirlos dependíamos de análisis bioquímicos que se iban a llevar a cabo en la provincia de Mendoza. Ese laboratorio que hacía los análisis bioquímicos se dedicó al COVID-19 pura y exclusivamente y dejó de lado todos los análisis que tenía para hacer con esta muestra que nosotros trabajábamos. Por lo tanto, no se nos cayó todo el trabajo, pero sí algunos objetivos no se han podido cumplir y no se van a poder cumplir justamente por no tener esos resultados, ¿sí? ¿Teníamos los medios? Sí. ¿Teníamos el tiempo? Teníamos el tiempo. ¿Teníamos los recursos humanos, técnicos? Teníamos todo, ¿sí? Pero por situación inesperada, ¿sí? Pandemia, el laboratorio se dedica a otra tarea y no se pueden cumplir los objetivos. Entonces, de esta manera, cuando nosotros comuniquemos los resultados de la investigación, vamos a tener que decir que esos objetivos no se pudieron cumplir, ¿sí? Que si bien estaban propuestos y aprobados en el plan de trabajo, esos objetivos no se pudieron cumplir por tal motivo, ¿sí? No es lo mismo, por eso la importancia de diseñar los objetivos también. No es lo mismo no poder cumplir los objetivos por este tipo de situaciones que no poder cumplirlos porque no me di cuenta que no iba a poder conseguir algo, ¿sí? Una máquina para poder hacer evaluaciones o que no iba a poder conseguir la muestra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es importante, digamos, planificar los objetivos de antemano. Los objetivos también ayudan a gestores académicos y o científicos a verificar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados por los investigadores, y facilita el control de gestión de los proyectos y de los investigadores. Los proyectos de investigación, en este caso ya no habla de las tesis, sino que habla de los proyectos de investigación, ¿sí?
Los proyectos de investigación también proponen objetivos y esos objetivos van siendo evaluados periódicamente. Por ejemplo, uno tiene que presentar, si uno está presente en un proyecto de investigación, uno tiene que lanzar informes del proyecto de investigación cada 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a los 6 meses, uno dice, bueno, nosotros teníamos en el cronograma propuesto la lectura de bibliografía durante los primeros 6 meses para poder conocer más de la temática. Hasta el momento se adquirieron estos libros, se hicieron tales seminarios sobre estos libros y tal otra actividad, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede dar cuenta de que va cumpliendo ese objetivo, ¿sí? En el segundo semestre del proyecto de investigación, el objetivo propuesto era la recolección de información o el diseño de un instrumento de recolección de información, ¿sí? Y uno dice, bueno, hasta el momento se han diseñado 2 instrumentos de recolección, uno consiste en esto, para tal variable y tal otro instrumento de recolección de información para evaluar tal otra variable, ¿sí? Siendo presentados en tal publicación, por ejemplo, ¿sí? En una publicación en una revista de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, de esa manera, uno va dando cuenta del cumplimiento de los objetivos hacia quienes gestionan los proyectos de investigación en la universidad, por ejemplo, ¿sí? Y de esa forma, la gestión aprueba que siga el proyecto de investigación y por ende que se siga financiando o no, ¿sí? Si no se cumplen los objetivos, no. O muchas veces le hace un ajuste y le dice, bueno, está bien, no se han cumplido estos objetivos tienen que terminar de cumplirse en la siguiente etapa, más los objetivos de la tercera etapa. Y sirven, por último, para evaluar la productividad y eficiencia del investigador, ¿sí? Es decir, aquel investigador que dice, propongo tales objetivos y los cumple, ¿sí? Se va a considerar más eficiente que aquel otro investigador que propone ciertos objetivos y no los cumple o necesita más tiempo o lo que sea, ¿sí? Bajo los mismos objetivos, comparando los mismos objetivos, ¿sí? Entonces, es una forma de evaluación del investigador, de los proyectos, de la gestión misma, para saber si hay coherencia, para saber si nos van a seguir financiando. O sea, tiene múltiples aristas, ¿sí? El tema de los objetivos. Bien, ¿queda claro eso? Pues pasamos ahora a otro tema que es los tipos de objetivos. ¿Hay dudas respecto a esto? Uh-huh. Bien. Perfecto. Pasamos entonces a los tipos de objetivos, ¿sí? A los tipos de objetivos. Los objetivos tienen distintos tipos de clasificaciones, ¿sí? En función de la característica que nosotros tengamos en cuenta. Por ejemplo, una de las más utilizadas es esta que atiende a la generalidad y complejidad cognitiva, ¿sí? Al grado de generalidad y complejidad que tengan estos objetivos. Entonces, en ese sentido, esta es una de las más mencionadas, ¿sí? Tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿sí? Los objetivos generales indican el conocimiento que se va a obtener al finalizar la investigación, ¿sí? Y expresa el resultado cognitivo más amplio, el más complejo que se aspira a alcanzar, ¿sí? Conocer cómo es la relación entre el tiempo de estudio y el rendimiento de los alumnos, ¿sí? Por ejemplo, eso sería un objetivo más general, ¿sí? Donde yo no lo puedo evaluar en un solo movimiento, sino que tengo que descomprimirlo o descomponerlo, no descomprimirlo, descomponerlo en objetivos más pequeños, que son los específicos. Los objetivos específicos son más puntuales y expresan acciones intelectuales de menor complejidad y de un alcance más limitado, ¿sí? Que era esto que decíamos, por ejemplo. Bueno, para poder evaluar si existe una relación entre la cantidad de horas de estudio y el rendimiento en una materia, bueno, primero tendría que evaluar la cantidad de horas de estudio de los alumnos, ¿sí? Observar el rendimiento obtenido en un examen determinado y, en tercer lugar, establecer si existe una asociación entre las horas de estudio y el rendimiento, ¿sí? Entonces, ese objetivo general más amplio, más complejo, lo descompongo en acciones más pequeñas, ¿sí? Y esos son los objetivos los objetivos específicos. Lo descompongo en acciones más concretas, ¿sí? Indican acciones cognitivas más concretas ligadas a operaciones procedimentales que permiten la obtención de datos,
¿sí? Pero va en función de, el objetivo general es más complejo, más abarcativo, ¿sí? Es como el todo, y ese todo, ¿cómo lo vamos a lograr? Y a partir de estos objetivos específicos, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, bueno, ¿cuál es el objetivo de ustedes en la carrera? Recibirse, ¿sí? Bueno, pero yo no les puedo decir, bueno, recíbanse. Ustedes me van a decir, bueno, pero necesito hacer cosas antes. Bueno, ese recibirse es el objetivo general, ¿sí? Ahora, para poder cumplir ese objetivo general, hay que descomponerlo en objetivos específicos, ¿sí? En tareas más concretas y de menor complejidad, tales como cursar las materias, rendir las materias, aprobar las materias, hacer un trabajo de tesis, aprobar el trabajo de tesis, ¿sí? Entonces, listo, ahí ya tenemos acciones más concretas y más pequeñas que el simplemente recibirse. Todo eso, el cumplimiento de todas esas metas, va a hacer que podamos dar una respuesta al problema general, ¿sí? O que podamos cumplir con ese objetivo general más complejo y de esa manera dar respuesta al problema, ¿sí? Bien, esos son los objetivos generales y específicos. Están en función de la complejidad, ¿sí? Más complejo el general, más concreto el específico, los específicos. Y, ojo, una cuestión más que no está acá, una cuestión más que no la veo acá, no la he visto en Juni Urbano, pero que está bueno resaltarla. El objetivo específico nunca, 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 de los nunca, sobrepasa al objetivo general, ¿sí? Es decir, no agrega cosas que no están dentro del objetivo general, que no están contempladas dentro del objetivo general, ¿sí? Entonces, si yo digo indagar los factores socioculturales implicados en los modos de comunicación familiar de un grupo de personas, ¿sí? De una región determinada, yo después no puedo poner como objetivos específicos indagar los factores sociales, indagar los factores económicos, los culturales, los étnicos, los de género. ¿Por qué? Y porque yo no hablé nunca de género, no hablé nunca de factores étnicos, ¿sí? No hablé nunca de factores familiares dentro del objetivo general. Dentro del general yo hablé de los socioculturales, ¿sí? Entonces, solamente los sociales y los culturales. Yo quiero tomar los factores étnicos o quiero tomar los factores de género, bueno, tengo que agregarlo también al objetivo general, para después ponerlo como una tarea concreta dentro de los objetivos específicos, ¿sí? Pero no pueden los objetivos específicos hacer un análisis más allá de lo que propone el general. ¿Sí, Lourdes? Profe, entonces en el objetivo específico, o sea, ¿qué delimitaría la diferencia entre un objetivo específico y una tarea? ¿O es lo mismo? El objetivo específico lo que viene a hacer es cumplir una parte del objetivo general, ¿sí? Son tareas, ambas son tareas, el general y el específico, pero el objetivo general no es una tarea que podamos cumplir de un solo movimiento, ¿sí? Entonces, por eso lo tenemos que descomponer en tareas más pequeñas, más concretas, ¿sí? Que son los objetivos específicos. Esas tareas son metas que nosotros queremos cumplir, ¿sí? Son metas que nosotros queremos cumplir. Por ejemplo, no sé, evaluar lo que decíamos recién, indagar la cantidad de horas que estudiaron para un parcial determinado, ¿sí? Entonces, es una tarea que tenemos que cumplir porque nosotros tenemos que, como tarea, tenemos que ir a indagar, ¿sí? Pero es una meta porque nos va a proporcionar un conocimiento. Por eso no deja de ser un objetivo, ¿sí? Pero tenemos que cumplir esas pequeñas metas para poder arribar al objetivo general, para poder cumplir con el objetivo general. No sé si queda claro, Lourdes. Sí, se entiende, profe. Bien, 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 bien. Digamos, el objetivo general es algo que no podemos alcanzar por sí mismo, ¿sí? No podemos alcanzarlo por sí mismo. Por eso necesitamos romperlo, digamos, en partes más pequeñas, ¿sí? En tareas más concretas, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos el objetivo general y los objetivos específicos en función del grado de complejidad. Cumplir con el objetivo general no podemos de manera directa porque es muy justamente complejo, ¿sí? Inabarcable. Entonces,
lo partimos o lo dividimos en tareas más pequeñas, ¿sí? Y esas tareas más pequeñas sí las podemos cumplir una a una. Entonces, son más concretas en ese sentido, ¿sí? Eso en función de la complejidad. En función de la temporalidad, los objetivos de una investigación podemos entenderlos como objetivos inmediatos u objetivos mediatos, ¿sí? Los objetivos inmediatos son aquellos que se alcanzan al finalizar el proceso de investigación. Cuando nosotros terminamos la investigación ya tenemos que haber alcanzado los objetivos inmediatos y permiten evaluar la eficacia del investigador, ya que servirían como un criterio para valorar si se obtuvieron los conocimientos esperados. Es decir, nosotros proponemos ciertas metas, ¿sí? Que al momento de finalizar la investigación, cuando sacamos las conclusiones, ya tenemos que tenerlas cumplidas. Esos son los objetivos inmediatos o a corto plazo, ¿sí? A corto plazo porque los tenemos ahí cuando terminamos la investigación, corto, mediano plazo, ¿sí? En cambio, los objetivos mediatos se refieren a la posible aplicación de los resultados de investigación en el futuro, ¿sí? Que acá se emparentan más con lo que yo les decía de la justificación del problema de investigación. ¿Para qué me pueden servir si yo tengo los resultados de este problema de investigación? ¿Para qué me puede servir en el futuro? ¿Para qué me pueden servir más adelante? ¿Sí? Y su obtención es independiente del proceso de investigación, es decir, que se cumpla o que no se cumpla es independiente del proceso de investigación. Por ejemplo, yo podría decir evaluar, por ejemplo, como un objetivo inmediato, yo podría decirles a ustedes desde la psicología, evaluar los niveles de ansiedad de los alumnos frente a, no sé, frente a un examen, la típica, la clásica, ¿sí? Bueno, ese es el objetivo inmediato. Se supone que cuando yo termine la investigación, ese objetivo ya lo tengo que tener cumplido y decir, bueno, los niveles de ansiedad frente a los exámenes son altos, medios o bajos, ¿sí? O en tal porcentaje son altos, en tal porcentaje medio y en tal porcentaje bajos para los alumnos de comunicación social, ¿sí? Eso es un objetivo inmediato. Un objetivo mediato sería, por ejemplo, proponer campañas de intervención, ¿sí? Para la reducción de la ansiedad en aquellos alumnos que presenten niveles elevados de ansiedad frente a los exámenes. Entonces, por más que yo tengo que terminar la investigación, sacar los resultados y decir, bueno, si el 30% manifiestan elevados niveles de ansiedad frente a los exámenes, ¿sí? Entonces el objetivo inmediato dice, yo tengo que diseñar una intervención para trabajar con ese 30% de los alumnos que al momento de sentarse frente a los docentes para dar un examen, se queda en blanco, ¿sí? Se queda en blanco, o no puede hablar, o se confunde, ¿sí? Entonces, pero ese objetivo inmediato yo lo estoy proponiendo para después de que termine la investigación, porque yo hasta que termine la investigación no voy a saber a quién intervenir y a quién no, con quién trabajar y con quién no, ¿sí? ¿Queda más o menos claro eso de los objetivos inmediatos? Ustedes podrían decir, por ejemplo, bueno, si trabajan para una institución, evaluar el impacto que tiene, no sé, la comunicación a través de un canal determinado. Por ejemplo, el impacto que tienen los usuarios de la institución, la comunicación a partir de, no sé, la página de Facebook, ¿sí? Ese sería un objetivo inmediato, ¿sí? Ese sería un objetivo inmediato. Cuando ustedes terminen de hacer la investigación van a decir, miren, el impacto que tiene la publicación es el siguiente. Nosotros tenemos tantos seguidores en la página, tantos usuarios están siguiendo la página y ante comunicados que nosotros consideramos de gran relevancia, no sé, ha sido visto por el 70% de los usuarios y ha sido de alguna manera comentado o no sé, no me sale la otra palabra, no es, no me va a salir. Bueno, o ha sido comentado, digamos, por el 50% de los usuarios. Entonces, ¿es una manera de medir el impacto? Sí, puede ser una manera de medir el impacto, ¿sí? Ese es un objetivo inmediato, porque yo al terminar la investigación ya estoy cumpliendo y estoy diciendo, bueno, ante los algoritmos de las redes, claro, exactamente.
Exactamente, sí, sí, que es un poquito lo que yo les comentaba la otra vez con los videos estos subidos a YouTube y del miedo que da tanta, tanta precisión en la información, ¿sí? Cuánto tiempo frente a la pantalla, cuánto tiempo estuvieron frente a cada uno de los videos en promedio, cuántas reproducciones en las últimas 48 horas, cuántas reproducciones en los últimos tantos días, ¿sí? Bueno, todo eso sirve para medir el impacto, ¿sí? Y eso eso sería un objetivo inmediato, ¿sí? Ahora, un objetivo mediato podría ser evaluar a partir de los resultados obtenidos, ¿sí? La posibilidad de incorporar nuevos canales de difusión de información, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el impacto que tiene el canal que estamos utilizando actualmente es muy alto, es muy bueno, listo, no hace falta otros canales, ¿sí? Ahora, si el impacto de la página de Facebook fuese considerado de alguna manera bajo, ¿sí? O no suficiente para lo que nosotros pretendemos, entonces sí cabe la posibilidad de que terminando la investigación y a partir de esos resultados, ver la posibilidad de inaugurar nuevos canales de difusión, ¿sí? Pero eso sería un objetivo inmediato porque se hace después de que yo termino la investigación. Cuando yo termino la investigación, uso esa información que obtuve, que es el canal no tiene suficientemente un impacto suficiente para poder intervenir de alguna manera y hacer una modificación, ¿sí? Entonces, por eso está en función, estos objetivos están en función de la temporalidad, ¿sí? En función de la temporalidad. Estas dos clasificaciones de objetivos son las que más me interesan a mí porque son las más utilizadas, ¿sí? Y, ojo, un mismo objetivo, ¿sí? Puede clasificarse desde las distintas perspectivas, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, evaluar el impacto del canal de difusión Facebook de la organización en los usuarios, ¿sí? Es un objetivo inmediato y tendré que ver si se me constituye como un objetivo general o específico, ¿sí? Yo ahí lo pondría como general, tal vez lo propondría como un objetivo general. Es a su vez y al mismo tiempo un objetivo general y un objetivo inmediato. Depende si lo miro desde la complejidad o desde la temporalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un objetivo general que yo después lo puedo descomprimir en tareas más concretas. Por ejemplo, evaluar la cantidad de, qué sé yo, la cantidad de me gusta desde la inauguración de la página, ¿sí? En función de la cantidad de usuarios, ¿sí? Evaluar en promedio cuántos me gusta tiene cada publicación. Evaluar en promedio la cantidad de comentarios de cada publicación, ¿sí? Entonces, de esa manera yo también voy evaluando el impacto. Estoy evaluando el impacto de un canal, pero a través de tareas más específicas, como la cantidad de me gusta, el promedio de me gusta, el promedio de comentarios, ¿sí? Entonces, el mismo objetivo, si lo veo desde la complejidad o desde la mayor o menor complejidad, es un objetivo general. Y ese objetivo, si lo veo desde la temporalidad, es un objetivo de tipo inmediato, ¿sí? Porque lo cumpliría al terminar la investigación. Les decía que esos dos son los que principalmente me interesan, digamos, porque son los más utilizados. Y después hay otro tipo de objetivos que es, atendiendo a la naturaleza del objetivo, se clasifican en primarios, ¿sí? O secundarios. Los objetivos primarios apuntan al logro de resultados cognitivos en la medida en que establecen la finalidad básica de una investigación, que es producir nuevo conocimiento, ¿sí? Objetivos primarios, producción de conocimiento. Y los objetivos secundarios implican la realización de acciones metodológicas para poder lograr resultados cognitivos. Si no se cumplen estos, no se alcanzan los primarios. Es decir, incluyen la realización de estos procedimientos y pueden considerarse un aporte para el desarrollo de nuevos métodos o procedimientos. Los objetivos secundarios son acciones que tenemos que desarrollar, ¿sí? Acciones que tenemos que desarrollar para poder lograr conocimiento. Por ejemplo, crear un método nuevo, ¿sí? Crear un nuevo método de observación, ¿sí? Entonces, creamos un nuevo método de observación y a partir de ello obtenemos nuevos conocimientos, ¿sí?
acá. Objetivos de este tipo serían, por ejemplo, el diseño de un software para el procesamiento de datos. Entonces, el diseño del software, ¿sí?, no es lo principal, pero lo necesitamos para poder hacer un análisis de datos específico, en un campo específico, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones nos permitirían, ¿sí? O, por ejemplo, lo que decía Julieta recién, los algoritmos de las redes te tiran toda la información para poder medir el impacto. Supongamos que el impacto, nosotros queremos medir el impacto, pero desconfiamos del impacto arrojado por estos algoritmos. Entonces, ¿qué tendríamos que crear? Como objetivo secundario, crear un nuevo algoritmo más específico, ¿sí? Y como objetivo primario, conocer el impacto de tal medio, ¿sí? Entonces, la creación de un nuevo algoritmo pasaría a ser un objetivo secundario porque nos sirve para conocer realmente cuál es el impacto de los medios, ¿sí? De los medios que utilizamos para difundir información. Entonces, en ese sentido tendríamos ahí un objetivo primario y un objetivo secundario, ¿sí?, relacionado a la creación del software. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Dudas? Esta clase ha sido más teórica, un poco más pesada tal vez que otras. Sobre la clasificación de objetivos, los tipos. Bien. Bueno, si tienen dudas me van avisando. Uno de los últimos puntos, si no el último, de este capítulo, ¿sí?, es justamente el tema de cómo se redacta un objetivo, ¿sí? Cómo se redacta un objetivo de investigación. Hay que considerar las acciones cognitivas particulares que se van a efectuar sobre cada una de las variables contenidas en el objetivo general. ¿Qué es esto? Considerar las acciones cognitivas particulares. Lo que decíamos hace rato, no podemos ponerle cualquier verbo a cualquier objetivo, ¿sí? Si yo lo que quiero hacer es tener un primer acercamiento, porque voy con una investigación exploratoria, mis objetivos van a ser más, van a apuntar más a, no puedo tener como objetivo conocer el proceso a partir del cual la variable actúa en la sociedad, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no se correspondería, digamos, con una investigación de tipo exploratoria, ¿sí?, sino que es un objetivo o es un verbo que apunta más a un conocimiento profundo, ¿sí? Conocer los mecanismos a partir de los cuales apunta a conocer algo más en profundidad. No podría ser una investigación exploratoria. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las acciones cognitivas o los verbos que vamos a utilizar para evaluar cada una de estas variables, ¿sí?, al plantear los objetivos. La especificación de estos objetivos puede darse limitando el contexto o las condiciones en las cuales se van a evaluar los atributos o variables, ¿sí? Limitando el contexto, lo que decíamos hace rato, indagar la relación entre el tiempo de estudio y el rendimiento en un examen parcial en quiénes. Y ahí limito el contexto. En alumnos de comunicación social, ahí estoy limitando el contexto, ¿sí? O puedo limitar las condiciones en las cuales se van a evaluar esos atributos. Las condiciones pueden ser en un examen, en el primer examen parcial, en el segundo examen parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque remite a conocimientos diferentes, ¿sí? Más básicos en un primer examen, más complejos en un segundo examen. O las condiciones, muchas veces las condiciones también tienen que ver con condiciones impuestas, ¿sí? Por ejemplo, evaluar el rendimiento de los alumnos de comunicación social en el primer examen parcial en función de que lo rindan oral o escrito, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí limito las condiciones, porque los divido a ustedes y les tomo un parcial, a la mitad de ustedes se los tomo oral y a la otra mitad se los tomo escrito.
y en función de eso evalúo en cuál de ellos tienen mejor rendimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso sería limitar las condiciones muchas veces. Uno de los errores, esto es lo que hablábamos hace un rato, y decíamos uno de los errores más comunes de los investigadores es confundir los objetivos con las actividades o procedimientos que se tienen que realizar. En este sentido, hay que recordar que los objetivos expresan resultados, mientras que las actividades son los medios y procedimientos para producir esos resultados. Por ello, serían objetivos incorrectos, algunos tales como realizar una búsqueda bibliográfica o aplicar una encuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la encuesta la tenemos que aplicar sí o sí y no me genera un conocimiento, ¿sí? No me genera un conocimiento aplicar una encuesta. Se supone que yo ya la sé aplicar. Otro factor de confusión es utilizar verbos que expresan una actividad general de conocimiento, ¿sí? Tales como investigar, estudiar, resolver. Entonces, mejorar o cambiar una institución, un problema, ¿sí? Son verbos que no se utilizan. Investigar, estudiar, resolver, ¿sí? No se utilizan para poder redactar objetivos, ¿sí? Mejorar o cambiar hacen referencia a una acción, ¿sí? A una acción que no necesariamente me va a dar a mí un conocimiento, no es un objetivo de conocimiento, ¿sí? Sino que es un objetivo más de tipo práctico, es modificar una situación. Por ahí, ojo, porque estamos viendo también desde la perspectiva de la metodología, desde las metodologías cuantitativas en esta unidad. Esto cambia cuando hablamos de las metodologías cualitativas, porque si nos posicionamos sobre las teorías críticas, por ejemplo, el paradigma de las teorías críticas, ¿sí? Tratar de mejorar o cambiar una situación, ¿sí? Una institución, un problema, es parte de un objetivo válido, ¿sí? Para la investigación-acción, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes de los objetivos de investigación? ¿Cómo redactamos un objetivo de investigación? En primer lugar, un verbo que es una acción cognitiva y que tiene que estar escrito en infinitivo, ¿sí? Terminación ad, er, id. Describir, comparar, explicar, criticar, en función de, recuerden, la profundidad que nosotros le querramos dar al conocimiento. No es lo mismo describir que comparar, que explicar, que criticar, ¿sí? Describir implica caracterizar un fenómeno. Compararlo es, describimos uno, describimos el otro y establecemos cuáles son las diferencias y semejanzas. Explicar ya no es solamente describirlo y caracterizarlo, sino ver cuál es el mecanismo por el cual se produce, ¿sí? Y criticar puede ir incluso más allá, y es, sabiendo cuál es el mecanismo por el cual se produce un fenómeno, ¿sí? Establecer una crítica marcando sus puntos fuertes o sus puntos débiles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene que llevar la redacción de un objetivo de investigación, tiene que llevar un verbo en infinitivo, ¿sí? Más la variable que es aquel atributo y componente que queremos analizar, es decir, sobre qué estamos interesados nosotros, qué es lo que queremos analizar, ¿sí? Las unidades de observación, que son los sujetos o las entidades sobre los que vamos a producir este conocimiento, y la contextualización, las condiciones y o contextos en que se va a conocer el fenómeno bajo estudio, ¿sí? Así decíamos, por ejemplo, hace un rato, con uno de los objetivos que planteábamos hace rato. Indagar la relación entre el rendimiento académico y las horas de estudio en los estudiantes de comunicación social que están cursando metodología de la investigación en el año 2020, por ejemplo. Ahí tenemos el verbo, indagar, las variables, la relación entre el rendimiento y las horas de estudio en los estudiantes de comunicación social, unidades de observación, que están cursando durante el 2020 la asignatura. Eso es el contexto, ¿sí? Serían las condiciones en que se va a conocer el fenómeno bajo estudio, ¿sí? Entonces, de esa manera tendríamos ahí un objetivo. Podemos hacer otro, no sé, observar el rendimiento académico de los estudiantes de comunicación social durante el año 2020, ¿sí? Más sencillo todavía. Una sola variable y el contexto más específico, ¿sí? Entonces, lo que presenta Juni y Urbano al final es una tipología de las operaciones intelectuales
en función de la profundidad del conocimiento, ¿sí? Hablábamos de que, bueno, no es lo mismo cualquier verbo para cualquier objetivo. Entonces, si yo lo que quiero hacer es describir una situación, ¿sí? Puedo utilizar verbos tales como describir, bosquejar, enumerar, enunciar, reseñar, resumir, reconstruir, ¿sí? Ellos dan algunas opciones. Si yo lo que quiero hacer es comparar dos situaciones, puedo utilizar como verbos en infinitivo: comparar, cotejar, contraponer, distinguir, clasificar, relacionar, generalizar, ¿sí? Si yo lo que quiero es explicar, ¿sí? Operaciones intelectuales basadas en la explicación, puedo poner como verbos de los objetivos: explicar, desarrollar, especificar, ilustrar, precisar, demostrar, definir. Bueno, una lista, digamos, ¿sí? Una lista de verbos, ¿sí? Y acá hay para críticas, para establecer críticas. Da una lista de verbos, ¿sí? Que van de menor a mayor complejidad en función de las acciones que desarrolle, para poder redactar estos objetivos de investigación, ¿sí? Para poder redactar los objetivos de investigación. Bien, con eso cierra el capítulo de Junior Urbano y con eso increíblemente hemos visto todo el tema de objetivos de investigación en una sola clase. Bien, preguntas, dudas que tengan. Profe, ¿podría repetir la bibliografía que dijo al principio de la clase que era importante de los capítulos sobre los libros? Bien, en este caso, hasta ahora lo que vamos a utilizar es en el libro 1, ¿sí? En el libro 1, el capítulo de problema de investigación y el capítulo de objetivos. Esto es formulación de objetivos. Formulación de objetivos, ¿sí? Son por ahora los dos capítulos que vamos a utilizar de este libro, y ya les digo, está lo de hipótesis acá. Sí, es posible que la próxima clase lo que veamos sea formulación de hipótesis, que es el capítulo siguiente, ¿sí? Es decir, esos tres capítulos los tomaríamos desde este libro 1, ¿sí? Desde el libro 1. Y desde el libro 2, eso en el libro 1, ¿sí? Y desde el libro 2 vamos a tomar lo que es dimensión estratégica de la investigación. Vamos a tomar el capítulo de técnicas e instrumentos de recolección de información o de datos, no me acuerdo si es de información o de datos, técnicas e instrumentos de recolección de información, lo que es técnica de encuesta y técnica de entrevista. ¿Sí? Entonces, dentro del libro 1 tomamos problemas de investigación, formulación de objetivos e hipótesis, y en el libro 2, dimensión estratégica de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección, técnica de encuesta y técnica de entrevista, que son, digamos, estos últimos dos, técnica de encuesta y técnica de entrevista, se desprenden de este capítulo que es más general, técnicas e instrumentos de recolección de información, ¿sí? Son los 7 capítulos, digamos, que vamos a ir viendo para la parte de cuantitativa. Después, obviamente, vamos a tomar elementos de acá para ver la tercera unidad, que es lo de cualitativo, ¿sí? El enfoque cualitativo. Pero tomamos como marco, digamos, la investigación cuantitativa. ¿Sí? A ver, Sí, profe. ojo, no hace falta, este material no hace falta que lo impriman, no hace falta que lo tengan
si alguien lo quiere imprimir porque le queda más cómodo, no hay problema. Pero, digamos, está en formato digital, entonces la idea es que lo puedan ver desde ahí. Y ya les digo, ya hemos terminado con estos dos primeros, ¿sí? En la clase que viene vamos a ver hipótesis, entonces vamos a ver un poquito de hipótesis, pero ya también vamos a ir dejando entre esta semana y la siguiente, ya tenemos que definir qué tipo de trabajo vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué tipo de trabajo vamos a hacer? Si van a hacer trabajos individuales, con temas individuales por grupos, o sea, con temáticas diferentes armando grupos, o si vamos a hacer un solo tema referido a la cuestión de la ética y el código de ética, todos en conjunto, ¿sí? A través de un drive o algo por el estilo. Pero bueno, eso lo vamos a definir entre esta semana y la siguiente, pero ya hay que ir pensando entonces si lo vamos a hacer de una u otra manera, bueno, cómo vamos a formular este problema de investigación, vamos a tener que ir buscando información, vamos a armar como un marco teórico, digamos, con toda la información que tengamos acerca de, si fuera el tema de ética, por ejemplo, acerca de las regulaciones éticas que tienen actualmente, cómo se manejan, ¿sí? Cuáles son las que hay disponibles, qué códigos de éticas hay presentes para los comunicadores, ya sea en Argentina y si no hay en Argentina, en otros países, ¿sí? Para concluir, se hizo una especie de propuesta, ¿sí? Propuesta inicial de una reglamentación de un código de ética. Pero ahí tendríamos que ir viendo ya entonces, en cualquiera de los casos, cuál va a ser nuestro problema de investigación y ya tenemos herramientas para formular objetivos también, ¿sí? Bien, perfecto. Bien, si no hay preguntas, nos vemos la clase que viene. Denle una mirada, una repasada a este capítulo del libro, de los objetivos de investigación. Nos vemos mañana entonces. Adiós, que estén muy bien.